Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice, en Mateo 3:1 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y salían a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Amén. Amada iglesia, les invito por favor a que en un mismo espíritu hagamos una pequeña oración. Yo no sé cuál sea su anhelo. Ya alabamos a Dios, ya ofrendamos a Dios. Yo no sé cuál sea su anhelo en este momento. Quiere usted quiere irse usted con un sentir bonito, quiere que Dios le hable, quiere que Dios lo transforme. No sé qué anhelo tenga en su corazón. Vamos a hacer una oración, una pequeña oración en un espíritu y vamos a pedirle eso que queremos que en esta mañana Dios haga en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gracias, Padre, por permitirnos estar aquí, Señor. En nombre de tu Hijo Jesús te pido, Padre, que cada palabra, Señor, que hables a través de mí en esta mañana, Padre, quede grabada, Señor, en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, y en el mío, Padre. Que no solo, Señor, sea una emoción, Padre, que no solo sea un sentimiento, Señor, sino que sea algo que nos motive, Padre, a accionar, Señor, a hacer un cambio en nuestras vidas, Señor. A hacer, Padre, lo que tú quieres que hagamos, Señor. Que pongamos por obra, Padre, cada uno de los mensajes, cada palabra que tú nos hables en esta mañana, Señor. Que tu pueblo, Padre, en nombre de tu Hijo Jesús, tenga ese discernimiento, Señor, para que Él sepa qué es lo que viene de ti, qué es lo que no viene de ti, Señor, porque yo, Señor, soy humano, me puedo tal vez equivocar, Señor, pero tu palabra es fiel, tu palabra es verdadera, Señor, y tú nunca te equivocas, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Tome su lugar, amada iglesia, y prepárese. Esté atento a la palabra que Dios tiene hoy para nosotros, ¿verdad? Y el tema, pues, Juan Bautista dice, anuncia el reino de los cielos, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios ahí en Mateo 3:1, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y de pronto, amada iglesia, se termina el Viejo Testamento, empieza el Nuevo Testamento, y no sé si usted sepa, pero hay una distancia aproximada de 450 años entre que se escribió el Antiguo Testamento, el Último Testamento, perdón, y el último libro de Malaquías del Antiguo Testamento, y en lo que se escribió el primer libro del Nuevo Testamento. Hay aproximadamente 450 años de diferencia entre un libro y otro, y pareciera, o podríamos pensar que tal vez Dios no hizo nada en esos 450 años aproximadamente, o que no hubo ningún movimiento dentro de Dios sobre su pueblo, de Dios en el mundo, pero no, la realidad es que no. Estuvieron muy activos en esos años, y lo vamos a estar viendo cuando terminemos de estudiar todo lo que es el libro de Mateo, ¿verdad? Pero bueno, aparece aquí este hombre de la nada, pareciera que nadie, sin que nadie lo haya anunciado, sin que nadie lo haya presentado. Y si tuviéramos, si solamente tuviéramos ¿cómo decirlo? Como si el único libro del Nuevo Testamento fuera este libro, el de Mateo, pues no supiéramos mucho de Juan el Bautista, ¿verdad? Porque mire cómo lo presenta, dice, y aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de
Judea no dice mucho, ¿verdad? No dice de dónde viene, no dice de dónde aparece, ¿eh? No viene exactamente, la genealogía no viene, no nos da mucha información. ¿Cuáles son los antecedentes de este hombre, verdad? Según Mateo, obviamente sabemos en otros libros, en los otros evangelios quién fue su padre, la profecía que le dieron a su papá, cómo desobedeció. Su mamá sabemos que era estéril, pero por medio de una palabra de un ángel que se manifestó en su padre le dijo que iba a tener. Bueno, es una larga historia que la podemos encontrar, pero aquí en este primer libro dice y aparece este hombre, ¿verdad? De la nada brota de la nada brota por ahí un individuo y predicando, dice que ahí en el desierto de Judea, dice la palabra de Dios. Pero ¿por qué Mateo dice, no nos da ninguna información de él, verdad? ¿Por qué? Porque la razón es muy obvia. Ahorita vamos a ver por qué. Dice la palabra de Dios en Malaquías 3:1: he aquí, yo envío a mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí. Ese mensajero, pues era Juan el Bautista, ¿verdad? Amén. Amén. Piense usted, aunque usted no lo crea, amada iglesia, a mí me tocó todavía mandar cartas y telegramas. Yo sé que me veo muy joven y pareciera que solamente soy de acá de la chaviza, de los puros mensajes de WhatsApp y de emails, pero no, sí me tocó aunque usted no lo crea, sí me tocó lo de los correos. Me acuerdo que me tocó escribir telegramas, bueno, no escribirlos, mandarlos, me tocó mandar cartas, recibir cartas del extranjero, de aquí de México, y era una sensación bonita cuando recibías una carta, ¿se acuerdan? ¿A alguien le tocó? Y un detalle muy importante aquí es cuando el cartero llegaba, mamá de iglesia, cuando el mensajero llegaba, a nosotros no nos importaba quién era el mensajero, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Los que tuvieron esa oportunidad, ¿verdad? ¿Sí? No te importaba si llegaba en moto, si llegó a pie, cómo vestía, cómo calzaba, quién era, ni le preguntabas de dónde venía, ni dónde viene, ni cuál es tu genealogía, ni nada de eso, ¿verdad? Lo único que te importaba era la carta, ¿verdad? El mensaje, lo que te iba a entregar. Y en un sentido espiritual es el aquí, dice, el porqué de no hay tanta pronunciación por parte de Mateo, porque lo importante, amada iglesia, no es quién es el mensajero. Valga la redundancia, pero es el primer mensaje del día de hoy. No importa quién es el que nos trae un mensaje por parte de Dios, amada iglesia. No importa si esa persona que nos va a dar un mensaje de parte de Dios tiene años predicando, no importa si es un pastor, no importa si es uno de los líderes, no importa si es un predicador que apenas es su primera predicación, que si sube tal vez está tamudeando, nervioso, como nos ponemos algunos todavía, ¿verdad? No importa, lo que importa es que el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dice que a veces nosotros, como lo eran los fariseos, como eran los saduceos y como lo sigue siendo a mucha gente en la actualidad, nosotros recibimos el mensaje dependiendo de quién nos lo está dando. Si nos lo está dando un líder, si nos lo está dando el pastor, sí lo tomamos en cuenta muchas veces. No estoy diciendo que nosotros, eso en otras iglesias, ¿verdad? No es aquí, ¿verdad? Aquí eso no pasa. Pero en otras iglesias, no aquí, muchas veces si no es el pastor el que nos está diciendo, o si no es nuestro predicador favorito, o predicadora favorita, como que somos realmente el mensaje. O más si es alguien que apenas va llegando a la iglesia, que no tiene ni un mes aquí y ya nos quiere, hermano, Dios me dijo que le diera un mensaje. No, pues tú quién eres para que me estés dando un mensaje, ¿verdad? Entonces, amada iglesia, no importa el mensajero, lo que importa es el mensaje, ¿verdad? No importa si va llegando, si ya tiene tiempo o si ya tiene muchos años predicando, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Amén. Todos sin excepción, amada iglesia, todo el que se pare en un púlpito, toda persona que Dios permita, porque acuérdense que hay dos cuestiones muy reales en cuanto a Dios hace las cosas y otras las permite, ¿verdad? Pero no las hace, ¿verdad? Las permite que sucedan, permite que sigan su curso. Y si Dios permite algo, es por algo, ¿verdad? Entonces todo aquel que permita a Dios que se suba aquí, es porque Dios nos va a hablar por medio de él, ¿amén? Amén. Y bueno, y sin más preámbulo decimos, aparece Juan el Bautista y aparece con todo, ¿verdad? Aparece enjundioso, aparece con fuerza este varón de Dios, y les dice ahí en Mateo 3:2, dice, arrepentíos, dice, ¿verdad? O sea, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a poner atención primero en esta
palabra o expresión que es de arrepiéntanse. Esta expresión de arrepiéntanse que le da al pueblo de Dios, como que, amada iglesia, como un castigo, como una condenación o como un desafío. Lo da como un desafío, amada iglesia. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Lo que estaba expresando este varón era un desafío para el pueblo de Dios, para que cada uno de aquellos varones, aquellos saduceos, aquellos fariseos, hombres duros, ¿verdad? Hombres necios, ¿verdad? De gran conocimiento, ¿verdad? Yo siempre lo he dicho a los que tenemos y lo hemos visto, los más receptivos a la palabra de Dios, los que están más animados a la palabra de Dios, los que están más ansiosos y con más anhelo en su corazón por servirle a Dios, y lo podemos ver en nosotros o en los demás casos, son los que van llegando. ¿No se fijan? Los que van llegando, llegan con todo, ¿verdad? Se quieren comer el mundo a puños, ¿verdad? Y como están conocimientos, están apenas aprendiendo, teniendo conocimiento, lo absorben y quieren aplicar, y quieren, o sea, a veces hasta empadan, ¿no? Porque andan que para todo y a veces hasta te quieren agobiar, ¿verdad? Porque no se contienen, quieren compartir lo que es lo que ha hecho Dios en su vida. Pero cuando ya desafortunadamente ya nosotros ya tenemos 1 año, 2 años, 3 años, 15 años, 20 años en el Evangelio, y más si ya andamos predicando, ¿verdad? Más si ya estamos ahí por ahí en un liderazgo, más si por ahí ya tenemos un ministerio, pues como que ya no cualquiera puede venir a decirnos algo de Dios, ¿verdad? Ya lo cuestionamos todo, ya a todo le ponemos pero. ¿Sí o no? ¿O no? ¿O estoy diciendo cosas que no? Este desafío, amada iglesia, era para que cada hijo de Dios cambiara completamente su forma de vivir. Muchos, amada iglesia, toman el arrepentimiento como un sentimiento, el arrepentirse piensan que es solamente el que tú te sientas mal, amada iglesia. Muchos piensan que con que tú te sientas mal, con que tú te sientas incómodo, muchas gracias, pastor, Dios le bendiga. Piensan que con el solo hecho de que tú te sientas mal y que tengas algo ahí de tristeza, de angustia, todos los sentimientos que puedas expresar por haber hecho un pecado, por haber hecho algo malo, piensan que ya es suficiente. Pero no, amada iglesia, el arrepentimiento al que Dios nos llama, el arrepentimiento del que Dios nos habla, es un arrepentimiento diferente. Es un arrepentimiento ¿a qué? A hacer un cambio, amada iglesia. Hacer un cambio. De que si tú vas en una dirección, te arrepientas de ir en esa dirección y des una vuelta. Des una vuelta completamente de 180 grados, no de 360, porque quedas igual, y tomes el camino correcto, el camino que Dios marca para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Ese es el arrepentimiento, cuando tú haces un cambio en tu vida. Arrepentidos, obviamente, ¿es bueno sentirse mal porque hemos pecado? Claro, ¿verdad? Obviamente, sí es bueno, es claro, quiere decir que tenemos sentimientos, ¿verdad? Pero no lo es todo, no basta nada más con sentirnos mal. Entonces dice, arrepentidos en el original griego corresponde a la palabra, más o menos se pronuncia así como metanoeo, que significa, como ya les platiqué, pensar diferente o un cambio de mente. Entonces lo que Juan estaba diciendo al pueblo de Dios era: cambien su forma de pensar, transformen su manera de vivir, cambien su manera de actuar, cambien el camino por el que van. Este mensaje, amada iglesia, podemos pensar nosotros, fíjese que podemos llegar a pensar nosotros que este mensaje era para aquellos, o sigue siendo para aquellos que aún no conocen de Dios, que aún no son creyentes. Pero este mensaje, amada iglesia, esta porción de la palabra, la dijo Juan para todos aquellos que ya somos parte del pueblo de Dios. Esta exhortación, amada iglesia, no es para aquellos que aún no creen en Jesucristo, que no han aceptado a Jesucristo en su corazón. Esta exhortación, amada iglesia, es para todos aquellos que ya aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, que ya muere en nosotros el Espíritu Santo y que aún a pesar de eso no hemos sido transformados, no hemos sido renovados, que nuestra mente no ha cambiado, que seguimos actuando igual
que aquella noche, aquella mañana que aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, aquel día que fuimos a aquel encuentro, aquel fin de semana, aquella noche que hicimos esa oración y que decidimos que a partir de ese día seríamos nuestra vida diferente, y en realidad aún no lo hemos hecho, amada iglesia. Es para el pueblo de Dios, y Dios por medio de Juan está diciendo a su pueblo, a los hijos de Dios, a los cristianos, a los que ya se congregaban, a los que ya se reunían, a los que ya tenían conocimiento de la palabra: arrepiéntanse. Ese es el mensaje para cada uno de nosotros, para los que ya somos el pueblo de Dios. Amén. Ahora, si pudiera por ahí pasar la confusión de pensar que entonces el que no es creyente no necesita arrepentirse. Sí necesita arrepentirse el creyente, amada iglesia. El no creyente sí necesita no arrepentirse. El no creyente sí necesita arrepentirse, pero, amada iglesia, antes que arrepentirse, el que no es creyente necesita primero creer en Jesucristo. Porque si alguien se arrepiente de algo y lo comprobamos, acuérdense, no necesitamos, cuando Dios nos está hablando, no necesitamos ni ver en otras personas, en la vida de otras personas. En nuestra vida lo podemos ver. ¿Cómo éramos antes de creer en Jesucristo? Nos arrepentíamos de algo y lo volvíamos a hacer, ¿verdad? Por lo más nos sentíamos mal en el momento que lo hacíamos. Es más, inclusive, seamos honestos, hacíamos cosas y no nos sentíamos mal. Muchas veces ni siquiera nos arrepentimos. Entonces, el no creyente necesita arrepentirse. Sí necesita arrepentirse, pero antes de arrepentirse necesita creer en Jesucristo. ¿Y qué pasa cuando tú crees en Jesucristo? Se supone que entonces ya debe de haber una transformación en tu vida, ¿no? Porque dice que las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Y ahora todo es hecho nuevo, ¿verdad? Entonces, para el no creyente, es más allá de arrepentirse, primero es el de aceptar a Jesucristo en su corazón. Y nosotros que ya lo aceptamos, entonces ahora sí tenemos que tomar ese cambio en nuestra vida, ese arrepentimiento. Amén. Dios nos ama tanto, amada iglesia, y nosotros que ya estamos ahí, que nosotros ya estamos aquí en la iglesia congregándonos, y para aquellos que aún no se congregan, que aún no son creyentes, deben de entender, como dice la palabra por ahí en Juan 3:16, que Dios nos ama tanto, que Dios nos ama mucho, ¿verdad? Eso es lo que también el no creyente debe de creer, que Dios nos ama mucho, que dio a su Hijo Jesucristo para salvación nuestra, ¿verdad? Amén. Cuando una persona que aún no es salva empieza a creer en Jesucristo, lo acepta en su corazón y empieza a tener esa fe en Él, entonces viene el arrepentimiento, ¿verdad? No al revés, no al arrepentirse y luego creer. Entonces cree y se arrepiente. Gloria a Dios. Esta palabra de arrepentirse, amada iglesia, fue la primera que usó, o fue la primera expresión que usó Juan el Bautista en el desierto de Judea, y también fue la primera. ¿Quién cree que lo usó también primero? ¿Quién fue la primera? ¿Quién cree que fue la primera persona también que usó esa expresión? Digo, ¿qué otra persona cree que también usó esa expresión? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo cuando empezó su ministerio, y lo podemos confirmar ahí en Mateo 4:17 y en Marcos 1 del 14 al 15, ahí en ambos versículos, Mateo 4:17 y Marcos 1 del 14 al 15, en ambos, cada uno de los evangelios hablando de cómo nuestro Señor Jesucristo empezó su evangelio, su ministerio, y en las dos porciones dijo lo mismo: el reino de los cielos, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Entonces no es algo, el arrepentimiento, amada iglesia, no es algo que solamente fue una inspiración que puso el Espíritu Santo en Juan, sino el arrepentimiento es algo que viene directamente ¿desde quién? Desde nuestro Señor Jesucristo. Por si para algunos no era suficiente que Juan lo haya dicho antes de que nuestro Señor Jesucristo empezara su ministerio, llega nuestro Señor Jesucristo y lo confirma, ¿verdad? Arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Y bueno, ahora estudiando esta expresión del reino de los cielos se ha acercado, esta expresión, amada iglesia, se refiere a que el gobierno de los cielos sobre la tierra, nuestro Señor Jesús es el Rey de Reyes, y no puede haber un reino sin un rey, y ni un rey
sin reino, ¿verdad? ¿Amén o no amén? Amén. Gloria a Dios. Mire qué bonito siempre acá ver la expresión cuando estás hablando de la palabra y ver el gozo en la cara de las personas que reciben el mensaje, que se gozan. Gloria a Dios. Entonces, el reino de los cielos es porque el gobierno de los cielos sobre la tierra ya se había acercado, ¿verdad? ¿Qué hizo Jesús? Decir Juan el Bautista al afirmar que el reino de los cielos se había acercado, que el reino de los cielos ya estaba presente en la persona de ¿quién? De Jesucristo. Amén. Exactamente. Gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, ¿verdad? Amén. Y ahora, muchos, porque fíjense que aún estando dentro de la iglesia ya, aquí, aún estando dentro, nos cuesta muchas veces creer en todo lo que Dios tiene para nosotros. A veces no nos la creemos nosotros que ya estamos aquí. ¿A poco sí será cierto, sí será real y verdadero que nosotros podemos acceder a ese reino? Muchas veces ya estando aquí nos cuesta trabajo. Mucha gente tiene tiempo ya congregándose, tiene tiempo ya, hasta a veces hasta anda sirviendo ya, y le cuesta creer que Jesús le puede perdonar todos sus pecados. Le cuesta creer todavía que cada uno de nosotros podemos tener acceso al reino de los cielos. Y cuando no lo creemos, amada iglesia, si nosotros no creemos que podemos tener ese acceso al reino de los cielos, a la vida eterna, puede ser hasta una traba, una barrera. Tenemos que creer que nuestro Señor Jesucristo murió por cada uno de nosotros, y tenemos que creer que Él nos dio la salvación y la vida eterna, que Él está preparando morada para cada uno de nosotros. Porque si nosotros no la creemos, si nosotros vivimos, yo creo que si todos no la creyéramos al 100%, si todos viviéramos, todos viviéramos con esa mentalidad, si cada día nos levantáramos cada mañana creyendo realmente que vamos a vivir en la vida eterna, que donde estamos es solamente un paso, yo estoy seguro que nuestra vida fuera diferente. No estoy hablando de ustedes, estoy hablando de mí. Yo creo que toda nuestra vida fuera muy diferente. Si usted realmente cada mañana se viera al espejo y dijera, el alma de ese monito que está ahí enfrente, de esa monita que está ahí, ya tiene el reino de los cielos ganado, va a morar con Jesucristo. Muchas veces perdemos la magnitud de eso, y como no lo vemos, no lo creemos, no nos permite actuar ni vivir en ese espíritu, en ese camino, en esa vida que es el ser el Hijo de Dios. Amén. Amén. Miren, todo aquel que ya reconoció a Jesús como su Salvador y como el único camino para llegar a Jesucristo, automáticamente obtiene pase para ser trasladado al reino de los cielos, amado. Si usted antes de esta mañana ya aceptó a Jesucristo en su corazón, créaselo, amada iglesia, créaselo. Usted ya tiene el pase para el reino de los cielos. Amén. A partir de ese momento tiene que haber una relación más íntima, ya, amada iglesia, de nosotros con nuestro Dios. Amén. Amén. Una relación más íntima con nuestro Señor. Pero ¿qué tan íntima? ¿Qué tan íntima debe de ser nuestra relación? ¿Qué tan íntima debe de ser la relación del creyente, de nosotros los hijos de Dios, con nuestro Dios? Y bueno, para que nos demos una idea, la palabra de Dios hace una analogía, o pone como ejemplo una situación de un matrimonio, ¿verdad? Y a nosotros nos pone como ¿qué? A la iglesia, no nosotros como individuos, sino nosotros como grupo. ¿Cómo nos pone? Como la novia, ¿verdad? Como la novia, la que se va a convertir en la esposa, ¿verdad? ¿Y quién es el esposo? ¿Qué más intimidad, amada iglesia, puede haber entre una esposa y un esposo? Que la esposa sabe todo del esposo, que el esposo sabe todo de la esposa, que se conocen sus secretos, sus intimidades, cuando está de bien, cuando está de buenas, cuando está de malas. Con una mirada nada más se conocen, con una palabra que diga ella sabe cómo está, con un gesto de él, ella sabe cómo está él, ella ya sabe cómo está él. Ese es el tipo de intimidad que deberíamos de tener nosotros con nuestro Señor, amada iglesia. Amén. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros deberíamos de creer. Si Dios pone como ejemplo, si la palabra de Dios nos pone como ejemplo, como nosotros somos la novia, que Jesucristo es el esposo, quiere decir entonces que nosotros debemos de creernos que realmente el reino de los cielos está para nosotros. Amén. Amén. Dígale al que está a su lado, tú ya tienes pase para el reino de los cielos. Pero dígale, por si no se la creyó.
Gloria a Dios. Y miren, como siempre, no va a faltar el que nos diga que nosotros más que esposa somos siervos del Rey, ¿verdad? Amén. Porque Jesucristo es Rey, ¿verdad? Amén. Y nosotros sus siervos. Pero la realidad, amada iglesia, es que nuestra relación va más allá. ¿Por qué? Porque un siervo que obedece a su rey, ¿por qué razón lo obedece? Porque le da de comer, porque le pagan, porque tiene un salario. Tal vez si el rey es un rey malvado por miedo, tal vez lo tiene esclavizado, ¿verdad? Pero nosotros, amada iglesia, nuestra relación con Dios es muy diferente. Nosotros no obedecemos a Dios por temor o por miedo o porque nos estamos esclavizados. Nosotros obedecemos a Dios ¿por qué? Por amor. Porque Él nos amó a nosotros primero, amada iglesia. Amén. Por el amor que Dios nos tiene a nosotros, a cada uno de nosotros, que Dios nos tiene, no nos tuvo, nos tiene. En pago nosotros a ese amor que Él nos da, que Él nos manifiesta cada día, nosotros le obedecemos a Él. O deberíamos de obedecerle a Él, ¿verdad? ¿Está conmigo o no? Amén. Entonces, más allá, aunque nuestro Señor Jesucristo sea un rey, nosotros más allá de tomar un papel de súbditos, de esclavos, y de que le obedecemos porque Él manda, no, nosotros sí, Él manda, Él es soberano, y todo lo que usted quiera, pero va más allá, es por amor. Amén. Amén. Y no debe ser gravoso, no debe de ser algo. Mire, seamos honestos, si ponemos la comparación de un rey con un esclavo y lo trasladamos a algo más moderno, algo a nuestra actualidad, porque aquí nosotros en México en la actualidad no tenemos un rey, hubo muy poco tiempo que hubo reyes, pero si lo ponemos al gerente del hotel, al dueño de la fábrica, al dueño de la farmacia, y a nosotros como esclavos, si lo ponemos en algo similar, muchas veces nosotros lo obedecemos nada más por obligación, y lo obedecemos sin ganas, sin anhelo, sin deseo, y lo hacemos hasta de mala gana, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero cuando tú lo haces por amor, cuando tú amas a Dios, lo haces por amor, y hasta te gozas en hacer lo que Dios te manda que hagas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces el reino de los cielos se había acercado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Amén o no amén? Amén. Gloria a Dios. Y ese era el mensaje que les estaba diciendo Juan. Arrepiéntanse, el reino de los cielos ha llegado. En Mateo 3:3 dice ahí, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. En esta parte, amada iglesia, si quiere buscar ahí en Isaías 43, es cuando se dio esta profecía que Mateo nos está dando. Esta profecía se había dado en Isaías 43 y dice, ¿lo tiene? ¿Alguien lo buscó? ¿Quiere compartirlo, pastor? Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Gloria a Dios, gracias pastora. Este libro, amada iglesia, de Isaías se escribió aproximadamente 800 años antes de que se escribiera, antes de que Mateo escribiera su evangelio. Aproximadamente 350 años de que se escribiera el último libro de Malaquías, el último libro del Testamento. Y esta profecía que se dio 800 años antes de que llegara, de que se presentara Juan, se cumplió aquí en ese momento en el desierto de Judea. Amén. Dice Mateo 3:4, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Esta porción de la palabra, amada iglesia, nos habla de cómo Juan apareció vistiendo. Inclusive hay otra porción de la palabra donde nos habla de cómo el profeta Elías también se vestía, y es muy similar de cómo el Juan también vestía. Eran vestiduras muy similares, pero era más allá de pensar que era una moda, o más allá de pensar que era como se tenían que vestir los profetas para que creerle lo que ellas decían. Amada iglesia, esta porción de la palabra nos habla de la calidad de cada persona, de la calidad como profeta, de la calidad del tipo de servicio como hijo de Dios. No nos está hablando para que ya Elías se vestía igual, Juan se vestía igual, entonces
estaba bien, no. ¿Y por qué comía por qué esa intención de Mateo de manifestar? Usted podemos pensar qué sentido tiene el saber. Estamos hablando de algo tan importante como es arrepentirnos, y luego de repente me cambias la jugada a quererme hablar de cómo comía Juan, o qué era lo que comía Juan. Es como que estamos acá arriba, ¿no? Siendo exhortados, y de repente yo te estoy platicando cómo vestía, y pudiera ser que esta porción de esta parte no tuviera ningún significado. Pero, amada iglesia, muchas veces en otras iglesias, no aquí, vemos hermanos, o a veces nosotros mismos, nos cuesta tanto trabajo ser mensajeros de Dios. Nos cuesta mucho trabajo ser mensajeros de Dios, a veces porque no tenemos la ropa adecuada. Fíjense nada más, muchas veces porque no tenemos algo bonito para ponernos. ¿Cómo me voy a parar ahí para que me estén viendo? Muchas veces pensamos que porque lo que comemos, que no, tal vez como no comemos no sé, tal vez no comemos carne todos los días, o no comemos mariscos todos los días, o la comida que usted se le haga más cara, o tal vez algunos piensan que porque su alacena no está llena, que su alacena no sobreabunda. Tal vez piense usted que usted no es el adecuado o no es digno para ser un mensajero de Dios. Qué tremenda palabra, qué tremenda porción, cómo hasta en lo pequeño, en lo que pareciere que no tiene mensaje, tiene un gran mensaje para cada uno de nosotros. Amada iglesia, para que cada uno de nosotros seamos un mensajero de Dios, ya estamos preparados, ya lo tenemos. Lo que usted necesita vestir para llevar ese mensaje de Dios, para servirle a Dios, ya está en su ropero, ya está en su cajón. Si usted si todos los que estamos aquí comemos todos puros frijolitos todos los días, a veces con queso, a lo mejor a veces sin queso, a veces te alcanza para el chile, no sé, tortillas a veces, amada iglesia, eso no importa. No tiene que estar nuestra cartera, no tiene que estar nuestra economía abundante para que nosotros podamos ser un mensajero de calidad que Dios puede usar. ¿Sí o no es un tremendo mensaje amada iglesia? Es un tremendo mensaje que nos debe de sacudir y que nos debe sacar, porque muchas veces, a veces porque no tenemos para el camión. Bueno, si usted, pastora, perdón que la ponga de ejemplo, pero si usted vive donde viven los pastores, venirse a pie desde allá, pues sí está complicado, ¿verdad? Pero si venimos a veces del Copinol o del Pitillano, no podemos venir porque no tenemos para el camión, o a veces no queremos ir a llevar un mensaje porque es que no tengo que regalarles. Muchas iglesias, muchos ministerios piensan que es necesario regalarle algo, llevar ofrenda para alguien para poder llevar la palabra de Dios. No, amada iglesia, usted no necesita regalar nada. Usted le está llevando un mensaje de arrepentimiento, usted le está llevando las buenas nuevas de salvación. ¿Qué mejor regalo que eso? Amén, amén. Amada iglesia, cada porción de la palabra tiene un gran mensaje para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Fíjese, algo, si quiero comentar, ahorita le hablé en este ejemplo en lo individual, pero le voy a poner un ejemplo ahora como iglesia. A mí en lo particular, amada iglesia, a mí, porque Luis Mondragón, hay algo que me molesta mucho y lo he visto en muchas iglesias. A mí sí me molesta mucho y es una razón por la cual mucha gente no quiere saber de Dios, porque desafortunadamente la mayoría de las iglesias cristianas están quemadas por delitos, porque para todo piden dinero. Yo soy testigo y eso me molesta mucho. Mucha gente, muchas iglesias, ahora sí hablando en grupo, que pasó una desgracia o que está sucediendo algo, vamos a apoyarlos, ok, vamos a apoyarlos, pero vamos a ver quién nos ayuda, vamos a ver a quién le pedimos. Y están tocando puertas de gente o de asociaciones o de negocios que saben que tienen la economía para ir a pedir un dinero, para ir a pedir un apoyo, para ir a ayudar a cierto determinado grupo de personas. Es que yo conozco unas mamás que no tienen de comer, que no tienen alimento, que su esposo está pasando la situación que quieran. Y queremos como iglesia ayudar a esas familias. Vamos a buscar quién nos ayuda. Y ahí van las iglesias a pedir ayuda, a pedir dinero. Si tomamos este ejemplo de Juan,
en ningún momento nos habla de que él haya tenido que ser financiado para llevar el mensaje de Dios, ¿verdad? Mira, amada iglesia, mucha de la gente de allá afuera del mundo, para empezar, a los que ya estamos aquí, nos cuesta mucho diezmar o ofrendar. Es algo, a mí en lo personal me costó mucho, ya se me quitó, bendito sea Dios. Ya comprendí que no es para el pastor, ya comprendí que no es para que se lo gasten en cosas que no, yo ya lo entendí, bendito sea Dios. Pero sí te cuesta entender, porque, por ejemplo, yo vengo de una religión donde yo, ya les he platicado muchas veces, yo daba 20 pesos, así trajera 1,000 pesos en la cartera, yo daba 20 pesos, y si nomás eran los únicos 20 pesos que traía, yo daba los 20 pesos, porque allá es limosna, ¿verdad? Pero aquí nuestro Dios no es limosnero, ¿verdad? Amén. Yo venía con ese chip, y entonces yo llego aquí, donde me hablan de la ofrenda, me hablan del diezmo, si es complicado. Si es complicado, yo no estoy hablando de usted, yo estoy hablando de mi persona. Sí es muy complicado y fue de las cosas que más trabajo me costó. Y más cuando te das cuenta, y más cuando el pastor se para o el líder te pide que porque ya se descompuso algo, que hay que hacer un pago, que hay que hacer algo, y te duele la bolsa, sí te duele porque no estás acostumbrado. Pero mira, yo sigo hablando de mi persona. Cuando ya te metes en la iglesia, cuando ya tomas la iglesia como tu casa, como ya no lo ves como un compromiso de venir cada domingo, cuando ya realmente dices, es la casa de Dios, es mi casa, son mis hermanos, es donde yo recibo mi alimento, es donde yo me congrego, es donde soy bendecido, ya no te pesa. Y de repente dejas de diezmar y ya empiezas a ofrendar. Ya no das el 10, empiezas a dar más. Pero porque ya lo haces por amor. Y nosotros, amada iglesia, queremos que la gente de allá afuera, muchas veces queremos que la gente de allá afuera tenga ese corazón, esa bondad de ayudar. Y ahí vamos a pedir. Y no debe de ser así, amada iglesia. Mire, yo he estado en iglesias, me ha tocado ver cómo iglesias de la nada empiezan un ministerio, empiezan a llevar algo de su dinero, o de la iglesia, o del dinero de la iglesia, y Dios va añadiendo gente en el camino. Es muy diferente, amada iglesia, cuando usted dice, bueno, es que hubo desastres en tal lado, tengo 500 pesos, con la iglesia tenemos 1,000 pesos, con eso cuántas ¿cómo se dice? Despensas podemos armar, con algo mínimo, 3, bueno, pues hay 1,000, vamos a llevar esas 3 ofrendas, o esas tres despensas, o tal vez si le ponemos lo más básico, hacemos hasta 4, tal vez, ¿verdad? A lo mejor estoy exagerando, pero vamos a dejarlo en 3, pues. Cuando tú empiezas a actuar, cuando tú empiezas a llevar el mensaje, cuando tú empiezas a accionar, Dios va poniendo lo que tú vas necesitando, amada iglesia. Y cuando tú como grupo te actúas, cuando tú como grupo crees que Dios te está usando, que tú eres el mensajero de Dios, Dios va añadiendo lo que vas necesitando en el camino. Y nosotros como iglesia no tenemos la necesidad de andarle pidiendo nada a nadie para llevar a cabo un ministerio, porque Dios va a añadir lo que vas a ir necesitando en el camino. Amada iglesia, usted quiere correr a alguien, o hacer que ya nunca venga a la iglesia, pídale dinero para algo. Dígale que hace falta un micrófono, dígale que hace falta que no se ha pagado el recibo de la luz, dígale que no se ha pagado la renta, y dígale, oye, ¿puede ofrendar? Hermano, estoy seguro que ese hermano, esa hermana, o no vuelva a venir a la iglesia. Es que nada más se quieren sacar dinero, es que ahí nomás te sacan dinero, y es que porque no creen en Jesucristo, no creen en el Evangelio. Amén. Entonces, como iglesia, amada iglesia, amén o no amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, como individuos, como personas individuales y como grupo, tenemos que ser usados por Dios, tenemos que empezar a actuar, tenemos que empezar a llevar el mensaje, tenemos que llevar a cabo el ministerio que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, y Dios sobre el camino nos va ayudando lo que necesitamos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice en Mateo 3:5, y salía él a Jerusalén y a toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Era una multitud de personas increíble, amada iglesia. Todas las personas que lo siguen, era indudable que el Espíritu Santo de Dios estaba en este hombre. Amén. En este hombre, sin utilizar redes sociales, sin ponerlo en Instagram, sin ponerlo en Facebook, sin decirle a todo el mundo que compartiera. No, lo único que estaba haciendo era predicando en el desierto de Judea, haciendo que la gente se convirtiera, que se arrepintiera de sus pecados, y toda esa misma gente iba haciendo que más y más se fueran acercando. Amén. Entonces, si nosotros hacemos algo, amada iglesia, lo estamos haciendo para Dios, estamos llevando a cabo el mensaje de Dios, estamos llevando a cabo el ministerio que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Si nosotros
nosotros lo estamos haciendo. ¿Ustedes no creen que Dios va a empezar a ponernos todas esas personas que están necesitadas de ese mensaje? Amén. Gloria a Dios. El llamado que Juan estaba haciendo a todos a prepararse para el Mesías estaba dando gran fruto. El bautismo era para los pecadores y ningún judío jamás se había aceptado a sí mismo como un pecador apartado de Dios. Fíjese qué importancia de esto. Los judíos, los saduceos, los fariseos, era para ellos imposible el pensar que ellos tenían que arrepentirse de algo. Ellos creían que ya estaban salvos, ellos creían que ya estaban con Dios, que ya lo habían hecho, que ya todo estaba bien, y para ellos era imposible que alguien llegara, y más porque ellos se creían dueños de la palabra, ¿verdad? Era imposible que alguien viniera y les dijera, ¿sabes qué? Estás por el camino incorrecto, estás haciendo las cosas mal. Y aún lo seguimos viendo en la actualidad, como les comenté al principio. Muchos de nosotros a veces nos comportamos como saduceos, como fariseos, porque creemos que nosotros, como ya aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, creemos que ya estamos del otro lado. Pero no, aún estando en el camino, aún siendo hijo de Dios, tenemos cosas de que arrepentirnos, amada iglesia. Tenemos cosas de que ponernos a cuentas todavía con Dios. No hemos dejado que Dios entre en todos los rincones de nuestro hogar, hablando como en nuestro cuerpo, como una iglesia, como un lugar. Pero aquí era tan tremendo como Juan estaba siendo utilizado, que los judíos reconocían su propio pecado y manifestaban su gran necesidad de ponerse a cuentas con él. Qué tremendo, ¿verdad? Qué gran poder y manifestación del Espíritu Santo. Ahora, en esta mañana, no me contesten, pero ¿cuántos aquí habremos con esa necesidad de reconocer nuestro pecado, no, iglesia? ¿Cuántos en esta mañana estaremos aquí, los que nos están escuchando ahí en internet? ¿Cuántos estamos con esa necesidad de reconocer nuestro pecado, de arrepentirnos y de ponernos a cuentas con Dios? ¿Cuántos habrá, amada iglesia? Dice ahí en Mateo 3:7, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decían, híjole, qué tremendo, generación de víboras, les decían. Llama mucho la atención la manera desafiante, amada iglesia, en cómo Juan les hablaba a todos aquellos fariseos y saduceos, sin importarles, ¿sabe qué? La autoridad que tenían. Acuérdense que ellos fueron los que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense del poder que tenían dentro del gobierno. Su grupo, su asociación, como usted quiera llamarlo, su culto, lo que sea, era de influencia. Tenían poder, era de tenerles temor. Lo que ellos decían era ley entre los judíos. ¿Ah? Y cómo este Juan, a pesar de que sabía que lo podían encarcelar, de que lo podían apedrear, de que él estaba consciente de lo que le podían hacer, cualquier cosa que le podían hacer ellos, generación de víboras, les dice, ¿verdad? Tremendo. ¿Por qué? Porque este varón sabía quién estaba detrás de él, ¿verdad? Y a mí me recuerda en este momento un valor parecido al que tuvo cuando enfrentó a aquel gigante, ¿verdad? Dice, pues, David cuando dice, pero yo vengo, ¿qué le dijo? En el nombre de Jehová, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo nos lleva? ¿Cómo las similitudes entre todos los hijos de Dios? El mismo valor que infundió en David es el mismo valor que en ese momento sentía Juan, ¿verdad? Para hablar de generación de víboras, a pesar de sabía del poder de cada uno de estos varones. Juan hizo mucho énfasis e intensidad para dejarlos en claro. Fíjense bien, la ineficacia. Perdón. Toda esta gente, sí. Y Juan hizo mucho énfasis para dejarles en claro la ineficacia, o sea, que no tenía nada de valor el ser solamente bautizados. Amén. Ni de ser solamente el apoyarse en la vinculación de Abraham como antepasado. Realmente fue un lenguaje fuerte y violento, pero el mensaje de Juan era claro, ¿verdad? En ese mismo mensaje que va para cada uno de nosotros en esta mañana también debemos mostrar evidencias de una nueva vida, ¿verdad? ¿O no? Mire, les dice Juan, al ver que muchos venían a su bautismo, generación de víboras. Porque aquellos varones, quiero que usted se imagine, quiero usted que se ponga en ese lugar y que lleve su mente a ese lugar.
cuando vieron que todo el mundo se estaba arrepintiendo, los primeros que se estaban arrepintiendo de corazón, que realmente querían arrepentirse, que estaban arrepintiendo, que querían ponerse a cuentas con Dios, toda la mayoría de los fariseos, de los saduceos dijeron, yo también quiero. Pero Juan identificó que no era por el anhelo de realmente de ser transformados. No había una transformación en cada uno de esos varones. Simplemente querían ser parte de, que pensaban que con el hecho de ser bautizados, ya su vida iba a ser diferente. Y muchas veces nosotros, amada iglesia, tomamos esa misma actitud. Muchas veces pensamos que con el hecho de que ya hice mi oración de fe, ya me congrego, ya ofrendo, ya diezmo, ya hasta me bauticé, ya estoy del otro lado, ya la libré. Pero no, el mensaje que estaba diciendo Juan es este: no solamente se trata de bautizarse, no solamente se trata de ofrendar, no solamente se trata de que te congregues todos los domingos. Realmente tiene que haber un arrepentimiento de tu parte, realmente tiene que haber una transformación. Es por eso que Juan les hablaba de esta manera a aquellos saduceos, aquellos fariseos que se acercaban pensando que con el solo acto iban su vida a ser diferente, ¿verdad? Como para cumplir. Gloria a Dios. Dice, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Sí seguimos ahí, amada iglesia? Amén. 3:7, ¿verdad? ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? La ira venidera es la de Dios, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Una ira, aunque sea ira, es justa y bien merecida, ¿verdad? Amén. Muchos ignoraban e ignoran aún esta porción de la palabra. ¿Sabe por qué? Porque es una ira, cuando Juan les hablaba, les decía que era una ira que iba a venir, ¿verdad? Y esa ira aún no ha llegado todavía. Entonces muchos, como pensamos, en aquel tiempo pensaban que, y es que ya viene la venida de nuestro Señor Jesucristo, y es que la ira de Dios, pero como la ira de Dios no actuaba en ese momento, y nosotros en este momento no vemos que la ira de Dios se manifieste en nuestras vidas, llevamos una vida sin creer en esta porción de la palabra. ¿Sí está conmigo o no? Pero tenemos que creer esta porción de la palabra, amada iglesia, que aún la ira de Dios aún no ha llegado, va a venir, amada iglesia, y nosotros debemos de estar preparados. Amén. Tenemos que, fíjese, cuando ¿ya pasé? ¿No? ¿Sí? Bueno, ya casi termino. Dice, haced frutos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún en estas piedras. Mira, amada iglesia, muchos se podría decir que eran muy religiosos. Todos los que creían en la ley eran muy cerrados, muy religiosos, y pensaban, con el ejemplo que puso, que piensa que con bautizarse ya va a ser suficiente. También muchos pensaban que con el solo hecho de venir del linaje de Abraham, con el solo hecho de venir de ese linaje, de venir de la genealogía, de creer en Abraham, pensaban también que con eso ya estaban salvos. Y Juan les estaba diciendo que eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Tienen que aceptar a Jesucristo en su corazón, tienen que creer en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores. Amén. Amén. Fíjense cómo pensaban en aquellos tiempos los fariseos, que pensaban que solamente por venir del linaje de Abraham ya estaban del otro lado. Fíjense. Y ahora ya nosotros sabemos que el único que nos puede llevar a la vida eterna es Jesucristo. Amén. El único camino es Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dice ahí, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ay, Señor. El hacha está puesto sobre la raíz, no para podar el árbol, amada iglesia, sino para sacarlo de raíz. Y dice que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Fíjese cómo Juan no habla de que si das o no das fruto. Habla de que des buen fruto, ¿verdad? Porque muchos de nosotros, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de actuar, aunque no sea
alineada a la palabra de Dios, aún así podemos dar fruto. Pero no es un fruto, no es un buen fruto, no es un fruto agradable al Señor. ¿Cuál es el fruto que nosotros podemos dar, amada iglesia, como hijos de Dios? ¿Cuántos de los que están aquí, no me contesten, pero cuántos de los que están aquí, Dios lo usó a ustedes para traerlos aquí? ¿Cuántos que han aceptado a Jesucristo en su corazón, Dios lo usó a ustedes para que ellos conocieran de Dios, para que ellos aceptaran a Jesucristo? ¿Cuántos? Ese es el fruto que nosotros debemos de dar, amada iglesia. Ese es el gran fruto. Ahora, ¿qué es un mal fruto? Ya no tengo mucho tiempo, voy a tratar de acabar rápido. Pero, por ejemplo, ¿qué sería un mal fruto? Y discúlpame si me pongo como Juan ahorita, pero ¿cuántos de nosotros, o en otras iglesias, cuántos hermanos en Cristo han sido piedra de tropiezo para que alguien más ya no se vuelva a parar en la iglesia? ¿Cuántos de nosotros hemos sido culpables de que alguien más ya no venga a la iglesia y que no quiera saber nada de Dios? Es tremendo, ¿verdad? Amada iglesia, por eso Juan dice, buen fruto. Todos podemos dar fruto, todos. Pero hay fruto bueno y hay fruto malo. El fruto del arrepentimiento es uno, pero los frutos como hijos de Dios son otros. Y son llevar el mensaje de Dios, que la gente acepte a Jesucristo, llevar el evangelio, predicar, que gente acepte a Jesucristo, que la gente se reúna en la iglesia. Esos son los frutos buenos que nosotros debemos de dar, amada iglesia. Amén. Amén. Dice, yo la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Juan estaba consciente de su lugar ante Jesucristo, ¿verdad? Amada iglesia, el que nosotros seamos usados para predicar la palabra, el que Dios nos use para llevar un mensaje, para dar un consejo, para bendecir a alguien, para darle algo a alguien, no es causa o motivo para que nosotros nos sientamos que somos grandes siervos, que somos los grandes usados, los grandes ungidos. Juan pudiera haberse sentido orgulloso de la multitud de gente que arrastró, de la multitud de gente que fue bautizada, que se arrepintió, y en lugar de eso nunca dejó de tener los pies, como dicen, sobre la tierra, de saber su posición, de saber que él, ¿vale? Que había uno más que ni siquiera era digno de ponerle los zapatos, ¿verdad? Nosotros tenemos que siempre estar conscientes y tener esa posición de que aún a pesar, por más grande que Dios nos use, no dejar de tener en qué lugar estamos y en qué lugar está nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Él los bautizará con fuego en el Espíritu Santo. Él los bautizará en el Espíritu Santo. Y bueno, tenemos más de 2000 años, amada iglesia, estamos llevando a cabo esto, de que estamos bautizados y sellados por el Espíritu Santo. Amén. La primera manifestación, todos lo sabemos, se registra en la Biblia en Pentecostés, ¿verdad? Cuando cayó el Espíritu Santo, y de ahí el Espíritu Santo ha estado con nosotros, ¿verdad? Y va a estar con cada uno de nosotros. Pero dice también que después será en fuego, ¿verdad? Y ahí se refiere nuevamente cuando venga el juicio final, ¿verdad, amada iglesia? Cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez, dice, ¿a juzgar a quién? No dice a creyentes y a no creyentes, ¿verdad? A juzgar, no a creyentes y a no creyentes, ¿verdad? No dice que viene a juzgar a los que aceptaron o no aceptaron, ¿verdad? Fíjese qué tremendo, amada iglesia. Tenemos que estar listos. El mensaje es para los que ya somos hijos de Dios. Arrepiéntamos, amada iglesia, arrepiéntamos. Tenemos que arrepentirnos. Gloria a Dios. Póngase de pie, amada iglesia. El último versículo de Mateo 3:12, en lo que se prepara. Hermana Karina, ¿me ayuda? Le platico un poco sobre este último versículo. Dice cómo se refiere, cómo con el fuego será purificado, como el oro, que va a purificar todo, que va a quitar todo lo que no sirve, ¿verdad? Y habla de cómo la paja en el fuego que nunca se apagará, ¿verdad? La paja, amada iglesia, es lo más inútil, lo que no sirve, ¿verdad? Cuando se quita del grano, del trigo, después de que cuando un tallo de trigo, después de que se ha removido del
paja, ¿verdad? Y la paja es algo que no sirve, es inútil. De esa misma manera estaba diciendo, el mensaje que estaba diciendo, que era inútil para los cristianos dentro de las iglesias que piensan que el juicio solo vendrá la paja, poniendo este ejemplo en lo espiritual, que es lo inútil, lo que no sirve, lo que va quedando, para todos estos líderes como los fariseos y los saduceos orgullosos y sin arrepentimiento, es algo sin valor para Dios. Perdón, me andaba, pero me aterricé. De la misma manera que en esta porción del último versículo habla de cómo la paja sin valor será quemada. Todo aquel orgulloso, todo aquel que no se arrepienta, amada iglesia, todo aquel que no reconozca, será algo inútil también, y será algo sin valor, y será quemado también, amada iglesia. Y no le voy a decir, pero usted sabe a qué se refiere cuando habla de que el fuego que nunca se apagará, ¿verdad? Creo que todos sabemos claramente a qué se refiere en esa porción de la palabra. Gloria a Dios.